El día jueves, el día jueves, como ustedes recordarán, se me complicó mucho darles la clase en vivo debido a que me encontraba en la ciudad de Campeche y el lugar en donde estuve hospedada tenía bastante intermitencia. De hecho, bueno, ustedes los que entraron se dieron cuenta de que la sesión me sacaba, se trababa mucho. Creo yo que fue más útil que les enviara la grabación. ¿Están de acuerdo en que sí fue mejor? Definitivamente, maestros. Creo que fue más útil porque ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la información completa, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Verdad? Maestros, eso lo vamos a repasar cuando llegue el momento de los repasos por nivel, ¿de acuerdo? Es importante, maestros, que ustedes tengan en cuenta que en educación trabajamos a través de un proceso de mejora continua. Siempre estamos buscando la mejora como planteles, siempre estamos buscando estrategias, siempre estamos generando proyectos que nos permitan avanzar hacia la mejora. Una escuela en donde el personal pedagógico no comparte la visión del proceso de mejora, pues es una escuela que no contribuye a la formación integral de los alumnos, es una escuela que no estaría alineada a los fines y propósitos de la nueva escuela mexicana. Así que, maestros, en el deber ser, todas las escuelas de educación básica y de educación media superior deben transitar hacia la mejora continua a través de su proyecto, su programa de mejora continua, a través del trabajo colegiado que se realiza con en los compañeros de trabajo pedagógico, pero algo muy importante, maestros, la nueva escuela mexicana también tiene como eje a la comunidad. Entonces, tenemos que, maestros, tener en mente que todas las acciones que desde la escuela se generen, ya sea la planeación, los proyectos socioeducativos, el consejo técnico escolar, el programa de mejora continua, todas esas herramientas que nos encaminan hacia la mejora deben siempre incluir a la comunidad. Siempre deben vincular a la escuela con la comunidad. Y el día de hoy, maestros, vamos a comenzar a estudiar el tema de seguridad escolar. Pero ojo, maestros, es muy importante que ustedes tengan en mente que este tema también forma parte de esa vinculación escuela-comunidad que los planteles debemos realizar a fin de que realmente avancemos hacia la formación integral de los estudiantes. Ojo, maestros, hablar de entornos escolares seguros implica también hablar de derechos de niñas, niños y adolescentes, porque en nuestro país los niños y adolescentes tienen derecho a la seguridad. Y les quiero preguntar, porque ya lo vimos en marco normativo, ¿de quién es responsabilidad el bienestar y la seguridad de los niños y adolescentes? A ver, ¿quién se acuerda? de todos. De todos, exactamente. Así lo menciona la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la seguridad, de la integridad de nuestros niños y adolescentes somos todos, los padres, las instituciones, la sociedad en general. Y al nosotros ser educadores, también nos sumamos a esas acciones que debemos realizar en el día a día para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes. Ojo, maestros, lo que nosotros vamos a ver a continuación es para básica y para media superior. Algo muy importante, maestros, es que esta sesión, por ser muy extensa, la vamos a trabajar en dos sesiones, ¿ok? Es decir, hay mucha información, por lo tanto, vamos a tomarnos dos sesiones para revisar estos documentos con calma, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar en la construcción de entornos seguros. ¿Por qué, maestros? Porque así como el ambiente de aprendizaje no se da por arte de magia, el ambiente de aprendizaje, ¿quién lo tiene que generar? ¿Quién lo tiene que crear? Los docentes. Los docentes, ¿verdad? Los docentes tenemos que realizar acciones para que
exista un ambiente de aprendizaje, un ambiente que favorezca el aprendizaje. Igual, maestros, la seguridad escolar no se da por sí sola. La seguridad escolar se construye. Ojo, maestros, ese es nuestro punto de partida. La seguridad escolar se construye. Sí, maestros, ese debe ser el punto de partida, esa debe ser la visión que tienes al momento de contestar tu examen, al momento de estar en una escuela, la seguridad escolar se construye. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Repito, lo que vamos a ver hoy, maestros, es para educación básica y para educación media superior. Vamos a comenzar con el documento que es de educación básica y después aquí está también la información sobre el documento de la educación media superior. Les quiero decir, maestros, que hoy, 23 de marzo, tenemos tenemos la tenemos la terrible situación de que todavía no se publican las guías de estudio, maestros. Terrible, terrible que no se han publicado las guías de estudio. Que Simón, sé que si van a cambiar las fechas, maestros, no hay nada oficial. Nada oficial. Y mientras no haya nada oficial, nos vamos a enfocar en los temas del año pasado, maestros, el tema central de la nueva escuela mexicana, del tema central de los exámenes USICAM es la nueva escuela mexicana. Tenemos que estudiar a fondo la bibliografía del año pasado. Ok, los documentos no han cambiado, ya ustedes lo verán. A lo mejor se agrega uno o dos documentos y ya los actualizaremos en los repasos. Pero de momento, maestros, yo me sigo basando en la guía del año pasado porque es la que tenemos disponible, ¿de acuerdo? Diario, diario estoy monitoreando y no se han actualizado las guías. De todas maneras, este documento que vamos a ver hoy, maestros, es del 2023 y el de media superior también. O sea, no son documentos antiguos y tampoco se han actualizado, ¿ok? O sea, en sí, la Subsecretaría de Educación Básica, tampoco media superior, han actualizado o han sacado nuevos documentos sobre seguridad en las escuelas. ¿Sí, maestros? Pero en caso de que se agregue algún documento, pues lo estudiaremos aquí. Acuérdense, maestros, durante el mes de abril, yo espero que ya lo antes posible tengamos las guías 2026, pues para poder hacer ajustes al trabajo que realizo con ustedes, ¿verdad, maestros? Muy bien, entonces comenzamos con educación básica. Recuerden, maestros, que vamos a llevarnos 2 sesiones con este tema y algo muy importante, los de educación media superior no piensen, como está hablando de educación básica, entonces yo no presto atención. No, maestros, no, 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 porque la línea es la misma. Ustedes van a ver cómo se repite la información. ¿Por qué? Porque se comparten mecanismos para la seguridad de los estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Comenzamos. Dentro de este documento que están viendo en pantalla, se llama Entornos Escolares Seguros en las Escuelas de Educación Básica. ¿Ok? Dentro de este documento, lo que nos da la autoridad son acciones formativas para los integrantes de la comunidad docente, pero ojo, dense cuenta, maestros, cómo se incluye a las familias. ¿Por qué, maestros? Porque las familias, tanto en educación básica como en educación media superior, forman parte de el grupo que debe fomentar la seguridad escolar. Ojo, maestros, todo lo que ustedes vean, estudien, recuerden de entornos escolares seguros en básica y media superior, incluye también a las familias. Dentro de este documento que les puse en pantalla, nos ofrecen estrategias, maestros, para prevenir. Prevenir, ¿qué significa prevenir, maestros? Evitar. 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 Anticipar algo. Anticiparnos. Aquí, maestros, nos ofrecen protocolos para evitar que ingresen objetos y sustancias prohibidas a las escuelas. Maestros, ¿qué objetos y sustancias prohibidas se les ocurre? ¿Les vienen a la mente? Navaja. Un arma de fuego. Más Armas, sustancias. Halcón. alcohol, drogas, ¿verdad, Estupefacientes. maestros? Polvitos Gracias. blancos. Polvitos blancos, pero ahora ya no solo son blancos, ya hay rositas, bueno, Cristalinas. cristalinos. Qué expertos, maestros.
Ok, maestros, claro. Hierbitas, Tabaco. ¿verdad? Hierbitas también. Ok, ojo, maestros. Aquí nos dan estrategias para prevenir, para evitar que eso suceda. También para actuar, porque ojo, maestros, aquí está la clave. Nos dan elementos para prevenir, pero en caso de que suceda, aquí nos orientan en qué, en cómo vamos a actuar. Ojo, maestros, eso es muy importante. Los protocolos tienen dos etapas. Primero, las acciones que desde la escuela vamos a generar para que no suceda. Pero hay ocasiones en que sucede, ¿cierto? Entonces, nos indican cómo debemos actuar cuando ya sucedió, ¿ok? ¿Cómo debemos actuar en situaciones de riesgo cerca de la escuela? ¿Qué situaciones de riesgo se les ocurre que pueden ocurrir cerca de la escuela? Balaceras. Balaceras, ¿Que quieren sustraer a un niño? Puede ser. claro, que quieran sustraer a algún menor, ¿verdad? Que haya Que algún ya se metió pleito, alguien externo a la escuela. que se meta alguien externo a la escuela, que alrededor de la escuela haya algún, ¿cómo se llama esto? Cuando la policía está, algún operativo, ¿Alguna que haya, amenaza, maestra? que haya alguna amenaza Un accidente exactamente, extravehicular. algún Una bloqueo, extorsión, maestra. extorsiones, ¿verdad? Cuando llaman a la escuela para extorsionar al plantel. Bueno, nos dan protocolos para actuar. ¿Qué vamos a hacer ante una situación de riesgo? Ojo, ¿cómo vamos a salvaguardar? ¿Qué significa salvaguardar, maestros? Proteger. Proteger. ¿Verdad? Protegernos. ¿Cómo Proteger, vamos a maestra. proteger a los estudiantes cuando ingresan a la escuela? ¿Cómo vamos nosotros a proteger a los alumnos durante su ingreso a la escuela? ¿Por qué? Porque los alumnos deben llegar, entrar sanos y salvos a la escuela, ¿ok? Y también deben salir sanos y salvos. ¿Se acuerdan, maestros, del triste caso de una niña en el Estado de México, que las cámaras muestran cómo la lleva de la mano una persona conocida y que la niña días después apareció en situaciones lamentables, ¿se acuerdan? Sí, maestra. Porque Sí. fue muy sonado el caso. ¿Qué hizo la escuela? La niña estaba fuera. La niña estaba fuera, permitieron que saliera una menor de edad sin su padre o tutor. Llegó una persona aparentemente conocida de la niña y la niña se fue. ¿Ok? Así que, ojo, maestros, son situaciones que si nosotros no conocemos y no aplicamos los protocolos, terminan en tragedias tristísimas, terribles. Vean qué importante es conocer y aplicar estos protocolos. También aquí nos dan protocolos para el manejo de crisis y buen trato. Manejo de crisis. Maestros, ¿en qué circunstancias a ustedes se les ocurre que se puede presentar una crisis? Crisis emocional. En un temblor. Maestra, a mí En un me Algún temblor. atentado. En un Atentado. atentado. En una ocasión, en una En un sismo, escuelita, los maestra. niños llegaron muy agitados porque esa misma mañana, a la vuelta, si todos lo vieron cuando venían a la escuela, había una persona que se había quitado la vida en un árbol. Entonces los alumnos estaban muy impresionados y toda la jornada hablaban de eso. Que si la vestimenta de la persona, que si cómo tenía la cara, que si el color de su piel. Maestros, ahí tenemos una crisis, ¿cierto? Tenemos sí. situaciones que pueden ocurrir dentro o fuera del plantel y provocan una crisis emocional, ya sea ansiedad, risas, etcétera, temor, nerviosismo, preocupación, no solamente maestros, de los alumnos. Si las familias se enteran o ven en las noticias que alrededor de la escuela de sus hijos o dentro de la escuela de sus hijos está ocurriendo una situación de emergencia, ¿qué hacen los padres? La mayoría de padres, ¿qué hacen por instinto? Corren a la escuela. Corren a la Corren a la escuela. escuela y se quieren llevar a sus hijos de inmediato. Maestros, qué importante
es estar organizados, qué importante es estar capacitados, docentes, directivos, administrativos, personal de intendencia, padres de familia, la comunidad en general. ¿Para qué? Para que las crisis no alarguen, ¿no? O no devengan en una situación de emergencia. Otro tema que nos dan en este documento son mecanismos para atender las situaciones a través de la escucha, la detección, atención, canalización, denuncia en casos de violencias. Si se dan cuenta, dice violencias en plural. ¿Por qué, maestros? ¿Por qué dice violencias en plural? Pues que la violencia no solo es una. No, son Puede dar varias. emocional, De diversas son psicológicamente, varias. Hay Psicológica, diferentes, físicamente. y emocional. claro, maestros, muy bien. Hay diferentes tipos de violencia, por supuesto. Violencia sexual, violencia cultural, violencia económica, violencia física, ¿cierto, Verbal. maestros? Ujú. Violencia verbal, por supuesto. Y consejos para que los niños y adolescentes se mantengan seguros cuando navegan en Internet. De hecho, maestros, justamente hace unos días estoy leyendo bastante repetida la nota de que encarcelaron al creador de Roblox y está acusado de, o sea, así hay una lista interminable de delitos. Investiguen. Roblox es un, no sé, no soy experta, pero acá mis niños en casa lo mencionan mucho, mucho, mucho. También en la escuela les está encantando el Roblox. Y ojo, maestros, o sea, resulta que ese juego, entiendo que es un juego, está vinculado con acciones delictivas, obviamente en donde las víctimas son los niños y adolescentes, terribles. Maestros, nuestros niños y adolescentes pasan gran parte de su vida actualmente navegando en Internet, haciendo uso de redes sociales, a través de juegos, a través de diferentes aplicaciones, maestros. Entonces, así como en generaciones anteriores, las recomendaciones eran no hables con extraños, nos decían no aceptes dulces, ¿verdad? Si alguien te ofrece un dulce, no lo aceptes. Si alguien te habla, te jala de la mano, tú vete. Bueno, así como en generaciones Cuéntaselo a quien más anteriores. confianza le tenga, es decir. Exacto, esa era la campaña, ¿se acuerdan? Y decían, ojo, ¿cómo dice? Ojo, Cuéntaselo a quien más confianza Mucho le ojo. tengas. ojo, mucho ojo. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No permitas que te toquen, ¿verdad? Bueno, así como a nosotros nos enseñaban, esas eran las campañas de prevención en nuestra época, pero actualmente no es suficiente, maestros. Tenemos que enseñarle a los niños y adolescentes también a protegerse en Internet, porque ahí los niños y adolescentes interactúan con quién sabe quién, interactúan, dan información, cuántas, o sea, vean estadísticas de cuántos niños y adolescentes se van de casa a encontrarse físicamente con alguna persona que conocieron a través de un juego, a través de una red social, a través de una aplicación de citas, ¿cierto? Entonces, maestros, vean este documento, qué relevante es. Qué importante es. Yo les digo y se los digo con total certeza, tengo más de 20 años trabajando en la Secretaría de Educación Pública, he trabajado en escuelas públicas, en privadas, he tenido función docente, función directiva y ¿saben qué les puedo garantizar, maestros? Que si un docente aplica correctamente estos protocolos, nunca va a tener problemas. Personas que desconocen estos protocolos, personas que aún conociéndolos no los aplican, son personas que tienen problemas en jurídico, problemas incluso llegan a prisión. Así que maestros, cuídense, cuiden su trabajo, cuiden su salud mental y tengan siempre a mano esta información. ¿Ok? Ahora, maestros, esto es lo que nos proporciona el documento. ¿Ok? Ahora. ¿Qué acciones formativas nos proponen? A ver, maestros, ¿a qué creen ustedes que se refiere acciones formativas? Vamos a centrarnos aquí. ¿Qué les suena? Acciones formativas. Mensajes. ¿Cómo?
que se pueden aplicar a lo largo de la vida. Exactamente, acciones que se pueden aplicar a lo largo de la vida. Muy bien. Acciones formativas es, maestros, la seguridad escolar, como les mencionaba al inicio, no existe por default. La seguridad escolar no existe por hecho. La seguridad escolar se crea. Y para crear seguridad en las escuelas, se deben hacer acciones formativas. O sea, nos debemos formar. ¿Qué significa formar? Nos debemos, ¿qué sinónimo podemos usar? Preparar. 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 Nos tenemos que Capacitar. preparar, nos tenemos que capacitar. ¿Quiénes? Actualizar Todos. también. Todos. Actualizar, por supuesto. ¿Quiénes? Los integrantes de la comunidad docente, incluyendo a los padres de familia o tutores. ¿Ok? O sea, antes de que ocurran las desgracias, antes de que ocurran los problemas, antes de que se presenten las situaciones de emergencia, nos tenemos que formar, nos tenemos que preparar. ¿Y cuáles son las acciones formativas que se proponen? Que tenemos que hacer de manera permanente, trabajar en el desarrollo de habilidades para la vida. O sea, maestros, tenemos que impulsar en el día a día, maestros, algo esencial. La violencia no es natural. La violencia no es natural. La violencia es una decisión, ¿ok? Ojo, maestros, ese es el punto de partida. En la naturaleza, cuando nosotros vemos a un león devorando a una presa, esa acción la podríamos llamar violencia. No, porque es un proceso natural. No, porque es su No. Es Supervivencia. supervivencia, Ajá. es supervivencia, ¿cierto? Pero maestros, ¿qué sucede en cambio cuando nosotros vemos a un ser humano lastimando con intención de quitarle la vida a otro ser humano? ¿También es supervivencia? No, 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 hay ya es violencia, no. violencia. ¿Cuál es la diferencia, maestros? el humano es un ser pensante y Y el el animal, animal no. no. La racionalización, Exactamente, no, Exactamente, racionalmente. no maestros, más la convivencia. maestros, exacto. Eso es lo que le tenemos que enseñar a los niños y adolescentes. Exactamente eso. Que aunque vean lo que vean en videojuegos, en series, en películas, en su entorno, la violencia no es natural y se tienen que desarraigar actitudes y comportamientos violentos. Maestros, hacer violento, a ver, ¿el ser violento nace o se hace? Pasa. Se Se hace. hace, te Se hace. hace, Se aprende. exactamente. El ser violento se hace, ¿ok? Bueno, Es nuestros una alumnos conducta aprendible, ¿no, maestra? siempre es una conducta aprendida, exactamente, Erika. Maestros, pues así como se aprende a ser violento, también se puede desaprender. En la vida, maestros, todos los seres humanos, todos tenemos la capacidad de aprender, pero también de desaprender. Y en la escuela como institución debe trabajar en el aprendizaje, pero también en el desaprendizaje de conductas, actitudes, comportamientos que no nos permiten avanzar como humanidad. Hoy en día, maestros, la violencia está totalmente arraigada, ¿verdad? En amplios sectores de la sociedad. Incluso cada vez son más explícitas las escenas violentas, ¿verdad? Cada vez es menos ¿cómo se llama? La censura. Cada vez es menos la censura, ¿verdad? Entonces, los niños y adolescentes en nuestro país están con mucha cercanía de escenas, sucesos violentos. ¿Qué nos toca como escuela? ¿Qué nos toca como institución? Desnaturalizar la violencia, desarraigar actitudes y comportamientos violentos, desarraigar la intolerancia hacia la diferencia. Odio lo que es diferente a mí. Odio lo que no va de acuerdo con lo que pienso, con lo que quiero.
Hay que desarraigar la intolerancia hacia la diferencia, ¿ok? Maestros, esto es lo que queremos hacer, es lo que todos queremos hacer, ¿ok? Es lo que nos marca el deber ser. ¿Y para qué lo queremos hacer? ¿Para qué? Para que las escuelas puedan trabajar en la construcción de cultura de paz. Que en la escuela el niño, el adolescente aprenda una manera diferente de vivir, una manera diferente de solucionar los conflictos, una manera diferente a la que le ofrece su barrio, su entorno. Si el niño, el adolescente vive en un contexto donde cualquier situación se resuelve a través de los golpes, los cuchillazos, los balazos, la escuela tiene que ser un espacio que le muestre la otra cara de la moneda, que hay otras maneras de vivir. Cuando egrese de la escuela, el alumno tomará una decisión, seguir el rumbo de su comunidad y seguir el rumbo que la escuela le enseñó. ¿Qué más quisiéramos? Que todos los alumnos eligieran el camino que la escuela les enseñó. A lo mejor 1 de cada 100. Maestros, por 1 de 100, ¿vale la pena? Sí. Y uno hace la diferencia. Por supuesto que vale la pena, pero definitivamente. Así que, queridos maestros, a eso se refiere el desarrollo de habilidades para la vida. Qué bonito, ¿verdad? Yo sé, maestros, que en la práctica suceden mil circunstancias que nos alejan de esto ideal, pero es el deber ser. El reto es hacerlo con nuestros Sí. recursos, con nuestra No realidad. nada más la comunidad, maestra. No nada más la comunidad. ¿A qué te refieres, Erika? Mire, pasó en una escuela primaria de Iztapalapa, donde una mamá, este, eh, espera a otra madre de familia, hija de una compañera de su hija, y la está esperando afuera y pues ahora sí prácticamente la golpeó fuera de la escuela por un incidente que hubo, que fue un accidente y que la señora no le pareció, y la señora se le fue a golpes a la mamá con quien tuvo la fricción su hija. Entonces Claro. aquí la pregunta es, o sea, qué le estoy yo enseñando como mamá a mis hijos? Que así se Por resuelven los problemas. Excelente, gracias, maestros. Entonces, gracias. Y digo, no nada más es Atendiendo lo que dice Erika y considerando lo que estamos viendo, lo que está en pantalla, estas acciones formativas, ¿a quién debe dirigirse? A la comunidad. El, a la el comunidad, el desarrollo de habilidades para la vida, ¿para quién es? ¿Solo Para para los los niños, alumnos? no, para la no, para Todos. los comunidad. padres. Para todos, maestros, efectivamente, efectivamente. Tenemos que involucrar a los padres en el desarrollo de habilidades para la vida. Eso significa que primero se lo tenemos que enseñar a los padres. ¿A través de qué medios? Pues tenemos talleres, tenemos que impulsar talleres, tenemos que impulsar actividades de sensibilización y concientización. Si no participan los padres de familia, si no participan todo el personal educativo, hay inseguridad en las escuelas. Otra acción formativa es la cultura de paz. Maestros, la cultura de paz es una de las grandes armas. Ay, qué contradictorio, qué paradójico suena. La cultura de paz es una de las mejores armas, no. La cultura de paz es una de las mejores herramientas que tenemos. Pero, ¿qué es la cultura de paz? Maestros, es enseñar habilidades y valores. Cultura de paz, maestros, no es un concepto que debemos estudiar en formación cívica y ética. Cultura de paz es poner en práctica habilidades y valores que nos permitan enfrentar el conflicto. Maestros, le tenemos que enseñar al alumno que el conflicto es parte de la vida. Siempre les digo, el conflicto a veces es incluso con nosotros mismos. ¿Quién de ustedes no ha estado en conflicto consigo mismo, por ejemplo,
cuando están en la disyuntiva de perdonar a su ex o no. Una parte de ti dice sí y otra parte dice no lo perdones, ¿verdad? A veces el conflicto incluso es contigo mismo, ¿cierto? El conflicto es parte de la vida. ¿Qué es el conflicto? Cuando hay dos o más posturas diferentes sobre algo que se oponen. Maestros, cultura de paz es entender que el conflicto es parte de la vida. Sin embargo, la manera como hago frente al conflicto es una decisión. Si tú vas manejando en tu auto y hay atrás un vehículo que te viene aventando su carro, te avienta las luces, se te acerca mucho, te alcanza y al alcanzarte a través de la ventana el conductor te hace señas obscenas con la mano, ahí estás ante un conflicto, ¿cierto? Tú decides, tú decides si te detienes, bajas la velocidad y dejas que se vaya o decides ir tras él, cerrarle el paso, bajarte con un artefacto que traigas en tu auto, lastimarlo, ponerlo en su lugar y continuar tu camino. La primera opción, bajar la velocidad y dejar que la persona se vaya o incluso cambiar de ruta. La primera opción, ¿qué consecuencias puede traer para ti? Elegir la primera opción. Positivas, Pero evitar ¿qué algo consecuencias te puede traer a ti? que se acabe el conflicto. Se Evitar un acaba el No conflicto más grande. frustrado. Uno, ajá, vas a dejar a un hombre frustrado al otro, ¿cierto? Maestro, a lo mejor es que a lo mejor llegas tarde, a lo mejor te ponen retardo, a lo mejor no llegas puntual al compromiso que tenías, ¿cierto? Pero si eliges la opción B, ¿qué consecuencias puede haber para tu vida? Un problema más grande. Puede llegar ¿Cómo cuál? incluso a matar en la Claramente. frustración, Puede ¿no? ser, Agarrarse a claro, golpes. claro, Del- puede ser que en el calor del momento la otra persona termine muerta o tú, ¿cierto? es un Maestros, arrebato. claro, un momento de arrebato. Seguramente, maestros, si nosotros vamos a una prisión, ya sea a un centro de detención de menores o infractores o de adultos, muchas personas darían testimonio de que en un momento, de ¿verdad? arre- Hubo un momento que cambió su vida, ¿cierto? sí, Maestros, cultura de paz es desarrollar una habilidades y habilidad. valores, porque no es fácil, maestros, no es fácil. Cuando tú ves que la vida de tu Ahí hijo, tenemos al actor este que está allá en la cárcel. Ajá. por un momento, ¿verdad? Maestros, cuando tú ves a tu hijo, a una persona muy querida para ti, en un riesgo, en un peligro, a veces en un momento, pues la situación del momento te ciega y actúas por impulso, ¿cierto? Por eso hay que desarrollar habilidades y las habilidades se desarrollan, maestros, con mucha práctica, valores para enfrentar el conflicto y ver en todo conflicto, maestros, una situación de aprendizaje. Todo conflicto lo podemos convertir en una situación de aprendizaje. Todo conflicto. Eso es cultura de paz. Y esto, maestros, no es como que tú te condicionas y dices, a partir de mañana, todo conflicto que yo viva lo voy a convertir en una situación de aprendizaje. No, es un proceso que te puede llevar años desarrollar, pero es continuo, continuo, ¿ok? ¿De qué se trata la cultura de paz? De que el niño, el adolescente aprenda a buscar soluciones pacíficas siempre. Sí, Eso, maestros, es cultura de paz. Y promover la participación y el diálogo en la escuela forma parte de las acciones formativas. Que las personas puedan participar, maestros, que las personas puedan ser escuchadas, que las personas puedan ser tomadas en cuenta, que se promueva el diálogo en las escuelas. Según el documento de construcción de entornos escolares seguros,
si en las escuelas realizamos de manera permanente estas acciones formativas, se va a reducir el riesgo de conflictos, de situaciones de emergencia. Maestros, acciones formativas, ¿nos queda clara la importancia de las acciones formativas? Sí, Sí, maestra. sí, maestra. Ok, entonces, en la escuela ideal esto lo trabajamos. Y ahora la pregunta, ¿en qué momento del ciclo escolar se deben trabajar las acciones formativas? Permanentes. ¿En qué momento Todo del ciclo momento. ¿En qué momento Permanente. del ciclo escolar se debe trabajar el desarrollo de habilidades para la vida? En todo momento. Durante todo En el todo Cultura de momento. paz, del ciclo. En todo momento. En todo la, par- momento por medio de la acuerdos. participación y el diálogo en la escuela. También. En todo En momento. todo Momento. momento. Gracias. Y si tú estás trabajando matemáticas o estás haciendo un proyecto súper bonito de ciencias y justo en medio del proyecto se da una situación de conflicto, de diferencia entre dos alumnos, pones de lado el proyecto de ciencias, pones de lado la actividad de matemáticas y tomas la situación como una oportunidad. Eso, maestros, Actúas como tomas la mediador. situación, exacto, tomas así, dejen todo lo que estamos haciendo y vamos a trabajar ahorita desarrollo de habilidades para la vida, cultura de paz, participación y diálogo. Hay que aprovechar las situaciones que se nos presentan para trabajar esto. Sí, me explico, maestros. A eso se refiere que sea permanente, ¿eh? O sea, Sí, permanente, maestros, en significa que en todo momento, todo momento. maestros, es durante el día posiblemente suceda uno o dos momentos en el que casi se rompe la armonía del aula, ¿cierto? La armonía de la escuela. Que porque uno le dio un balonazo al otro, que porque otro se cayó, que porque otro se burló, etcétera. Maestros, estar atento a esos momentos, a esas situaciones en las que puedo aprovechar para trabajar desarrollo de habilidades para la vida, cultura de paz, participación y diálogo. Sí, maestros, eso significa que es permanente. Y por cierto, maestros, para los que no lo han visto, seguramente la mayoría ya lo vio, pero para los que no han visto, les quiero recomendar mucho, maestro, dos películas, pero son dos películas que se las quiero recomendar, maestros, pero para que las vean con la óptica que han desarrollado. O sea, a lo largo de este curso, maestros, yo espero, ¿verdad? En mi cabecita ideal, yo quisiera que todos ustedes ya vean la docencia diferente a como la veían antes de septiembre. Eso es lo que yo pretendo. En mi mundo ideal, todos ustedes ya tienen una visión distinta de la educación, del proceso formativo, del papel del adulto, del papel del docente. ¿Ok? Bueno, con esta óptica que han desarrollado, a mí me gustaría recomendarles dos películas que ahorita les voy a decir cuáles son. ¿Ok? Para que las vean, repito, con la óptica que tienen hoy de la normativa, del deber ser. ¿Sí? De eso se trata y de que mientras ven las películas ustedes movilicen todo lo que han aprendido. Muy bien. Ahora, maestros, ¿y cómo los niños y adolescentes van a participar? Si históricamente al niño, bueno, ahorita ya va disminuyendo, pero en mi época el papel de los niños y adolescentes era cállate, ¿cierto? Hoy en día, maestros, se debe promover que los niños y adolescentes participen. ¿Y qué mecanismos se pueden implementar? ¿Qué mecanismos se pueden implementar? Por ejemplo, asambleas escolares y de aula, consejos estudiantiles, consultas, buzones escolares, debates, organización de actividades que fortalezcan los valores democráticos. Por ejemplo, cuando los estudiantes se organizan y hacen sus planillas para mejorar la escuela. ¿Se acuerdan? Maestros, yo les pregunto, ¿estas actividades en qué nivel educativo se pueden realizar? Todos. Todos los niveles. Ay, ¿a poco en preescolar? En Desde preescolar básico. Sí, se maestra. Sí, modifican.
Por Se, Pero si tiene- se supuesto. usan. se hace Excelente, maestros. adecuaciones. O sea, hay mecanismos, ¿verdad? Oigan, maestros, ¿y este tipo de mecanismos los tienen que implementar únicamente los docentes del área de ciencias sociales? No, todos. ¿No? No, todos los No, docentes. ¿verdad? El docente de matemáticas, el docente de ciencias, se pueden y se deben preparar, se deben capacitar precisamente maestros para participar de este tipo de actividades, ¿ok? Consultas, debates, buzones escolares, etcétera. Eso lo vamos a trabajar a nivel escuela y cada docente debe estar capacitado en el tema de, mande. Ah, es que oí que dijiste yo. Pensé que querías comentar algo, ¿ok? Maestros, otra acción formativa, maestros, es el manejo pacífico de conflictos, ¿ok? En el día a día, maestros, surgen conflictos, ¿cierto? En el día a día. Pero, maestros, tenemos que partir desde el principio. ¿Por qué suceden conflictos en la escuela? Y esto, maestros, tiene que ver con ¿cómo se construye el reglamento escolar? ¿Cómo se construye el reglamento escolar? Maestros, tenemos que hacer actividades con los alumnos en los que los alumnos reflexionen. ¿Quién define las normas de la escuela? ¿Cómo se construyen? ¿Participan todos los miembros de la comunidad escolar? ¿Qué tipo de comportamiento se espera de los diferentes actores? ¿Todos los actores están en igualdad de condiciones? ¿Qué efectos? A ver, todo lo anterior, ¿qué efecto produce en la convivencia? ¿Cómo se refleja en el ambiente escolar? Maestros, esto primero lo deberíamos hacer los docentes, reflexionar. Para esto debe servir el consejo técnico, para analizar qué pasa en la escuela. Porque, nosotros pensamos que el tema de conflictos se refiere a los alumnos, ¿verdad? Pero ¿qué tal los conflictos entre maestros? ¿Qué tal? Tremendos, ¿verdad? Horrible. Sí. Peores a veces, ¿cierto? Maestros, el punto de partida es, ¿qué onda con las reglas de la escuela? O sea, las normas de la escuela realmente contribuyen a evitar los conflictos. Las reglas de la escuela, ¿quién las hace? Y ahí es donde entra, maestros, el punto importante. Si nosotros observamos, analizamos que el reglamento escolar vigente no ayuda a la convivencia, no ayuda a la convivencia pacífica en el plantel, ¿saben qué significa? Ahí les va otra vez la pregunta. Si analizamos en plenaria entre docentes, en consejo técnico o en colegiado, analizamos y llegamos a la conclusión de que el reglamento actual no contribuye a la resolución pacífica de conflictos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si a esa conclusión llegamos, díganme, ¿qué hacemos? Solicitar que se modifique. Realizar Exacto, modificaciones. Ponemos, tirar a la basura el reglamento que tenemos y construir un reglamento, maestros, construir un conjunto de normas que se adecue a nuestro contexto. Y aquí viene otra pregunta. ¿Y ese nuevo reglamento, ese nuevo conjunto de normas, lo tendríamos que diseñar ahí en consejo técnico? sí, Claro. No. No, porque sí, en consejo maestra. técnico, no, porque en consejo técnico no están los alumnos. ¿Y En a el poco los salón de Ah, clases. porque en consejo técnico no están los alumnos. ¿Y a poco los Ok. alumnos no van a participar? Es Ese que es es el punto, diferente, maestro. maestra. Una cosa es los acuerdos de la escuela, otra cosa es con los padres de familia y otra cosa es el de la escuela, el del salón, Ah, que ahí es donde el pero alumno participa. maestro, tenemos que generar un mecanismo de normas en la que participen todos. Estoy de acuerdo contigo. Podemos hacer a nivel consejo técnico un conjunto de normas de los docentes, pero cuando nosotros hagamos el conjunto de normas de la escuela, tienen que Participan participar los todos. diferentes actores. Ese es el Ajá. punto. ¿Ok? No debe ser unilateral. A eso se refiere esto. Generalmente, maestros, las normas las construye una o dos personas en el plantel y no recogen los pensamientos, las ideas de los alumnos.
Entonces, maestros, si nosotros involucramos a los niños y adolescentes en la construcción del reglamento, en la construcción de las normas, tenemos entonces argumentos para decirle al alumno, vamos a aprender a respetar y a seguir las normas, todos, las normas que construimos todos, para el bienestar de todos. Sí, maestros. Por supuesto, y si el plantel lo decide, y eso es lo ideal, que a nivel Consejo Técnico Escolar se construya de manera democrática un conjunto de normas del personal docente, directivo, USAER, educación especial, psicología educativa, trabajo social, que a nivel docentes, a nivel personal pedagógico se realice uno sí. Pero el reglamento escolar tiene que involucrar la participación de todos. ¿Por qué, maestros? Porque precisamente tenemos que fomentar en el niño, en el adolescente, la participación en las reglas de la sociedad. Sí, maestros, ¿queda claro esto? Sí, más. Sí, muy bien, gracias. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que practicar? ¿Qué otra cosa tenemos como herramienta formativa? Practicar en el día a día la comunicación asertiva. ¿A qué se refiere, maestros? A comunicarnos, a expresar nuestros pensamientos, maestros, de manera sana, considerando, maestros, el respeto para el otro, ¿ok? La comunicación asertiva, maestros, se aprende, ¿ok? Aprendemos a través de el ejemplo, aprendemos a través de la práctica. Esto requiere conductas sanas, efectivas, que incluyan sentimientos de respeto y autovaloración. La comunicación asertiva, maestros, requiere de mucho amor propio, autoestima. En gran medida, y la psicología lo apunta, las conductas violentas, las conductas agresivas, tienen una estrecha relación con la baja autoestima de la persona, ¿verdad? Necesita dañar a otros para sentirse valioso. Ojo, maestros, tenemos que trabajar también autoestima, salud mental. ¿Verdad que los que hicieron el curso de exploración de habilidades para la docencia, todo esto y lo estudiaron, maestros? ¿Verdad que no es exclusivo de educación básica? Compañeros de media superior, ¿verdad que todo esto venía en su curso? Maestra. Sí, maestra. Sí, Ok, sí, todo gracias, venía. profe. Ok, ahora maestros, otra estrategia que tenemos, otra acción formativa es manejo y regulación de emociones. Tenemos que enseñarle al alumno a conocer las emociones. Esto parece tema de preescolar, ¿verdad? ¿Qué hacen los docentes de preescolar para que el niño conozca las emociones? ¿Cuál es la estrategia común? Los monitos de Cuentos, colores, los monitos. canciones. El monito de los colores, Ah, el canciones. Oigan, maestros, ¿y qué pasa en media superior? Que damos por hecho en primaria, en secundaria, en media superior, damos por hecho que los adolescentes, los niños ya conocen las emociones, porque como lo trabajaron en preescolar, ya no lo necesitan. Maestros, en educación media superior también tenemos que enseñar a identificar emociones. ¿Ok? Porque además, en la medida en la que va desarrollándose Son cognitiva y etapas psicológicamente, diferentes, ¿no, maestra? claro, en la medida en que la persona se va desarrollando física y cognitivamente, también van variando las emociones. ¿Cuáles son las emociones que se enseñan en nivel preescolar? Díganme. La Las tristeza, básicas, las cinco Tristeza, básicas, Felicidad, alegría, Felicidad. enojo. Ira. enojo. Maestros, ok. Y sin embargo, yo les puedo decir, ya para la etapa media superior, el enojo que aprendiste en preescolar ya no es tiene el una mismo. gama, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque a medida que el individuo crece, las emociones se van haciendo complejas, ¿cierto?
¿Qué emociones asociadas al enojo se van desarrollando conforme avanza la edad? Ansiedad, Frustración, Ansiedad. Ajá. ¿Cuál otra? vergüenza, nostalgia. culpa, Excelente. Ahí está, Culpa. Maestro. Estrés. O sea, el ser humano al desarrollarse genera también que se va complejizando, ¿verdad? Esas emociones básicas que aprendió en preescolar, resulta que se van haciendo complejas. Entonces, maestros, en preescolar, primaria, secundaria y también en media superior, tenemos que identificar emociones y cómo respondemos a ellas. ¿Ok? Esto, maestros, le da al niño, al adolescente, capacidad para responder ante diferentes situaciones de la vida. ¿Ok? Educación inclusiva, maestros, es otra estrategia formativa. Nosotros tenemos que educar para la inclusión, maestros. La inclusión no se da en los árboles. ¿Qué pasa con la inclusión, maestros? Se crea. La inclusión se construye. ¿Verdad, maestros? ¿Y cuál es la palabra que ustedes asocian con inclusión? Respeto. Respeto. Ok, entonces es, bueno, respeto, ¿solo respeto? A mí me viene a la mente no, diversidad. A mí Aceptación. me viene a la mente Incluir a diversidad. todos. Equidad. Gracias, comunión, maestros. Ajustes La, razonables. la educación inclusiva, maestros, implica crear oportunidades para la diversidad. Pero la educación inclusiva implica que hagamos algo, implica acción, ¿ok? Al tomar en cuenta la diversidad de capacidades, circunstancias, necesidades, o sea, sí, ya las tomamos en cuenta, punto, no, las tomamos en cuenta ¿para qué? ¿Para qué? Para trabajarlas Adaptaciones. Que se lleven a cabo. a Para cabo. crear condiciones que favorezcan que puedan ejercer su derecho a la educación. Otra acción formativa, maestros, que debe ser permanente es promover la igualdad de género. Hombres, mujeres, niños, adolescentes tienen que contar con la oportunidad de participar, de aportar, maestros. ¿Por qué, maestros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en nuestro país, o sea, está arraigada, maestros, de manera cultural, la cultura machista, ¿ok? Por supuesto que hemos avanzado como sociedad mexicana, ¿cierto? Hoy en día, los varones que se encuentran aquí aceptan plenamente que una mujer, que en este caso soy yo, les dé una clase. Sin embargo, maestros, eso todavía hace 25, 30 años, no No era- necesariamente era muy aceptado, ¿cierto? Que hubiese una mujer presidenta de un país, que hubiese una presidenta de una empresa multinacional, que hubiese, etcétera. Tenemos maestros muy poco tiempo en cuestión de que se acepta. Y les voy a dar un ejemplo. Ven a un hombre y a una mujer vestidos de blanco y con zapatitos blancos. ¿Quién es el enfermero y quién es el doctor? Ven a un hombre y una mujer. El doctor es el hombre es el hombre y la mujer. y la ¿Y la mujer es la mujer? enfermera. Ok. Enfermera. Ven a un hombre y a una mujer vistiendo traje sastre. ¿Quién es el secretario y quién es el presidente de la empresa? El hombre es sería el la presidente, la mujer, mujer es la secretaria. Maestros, ¿eso cómo se llama? Eso, Un eso, ¿cómo se llama? estereotipo, un estereotipo. Estereotipos. Estereotipos, maestros, estereotipos. Y los estereotipos son culturales, se transmiten de generación en Generación en generación, generación. ¿cierto? Aprendemos. Y lo aprendemos, maestros. Y ustedes, Lo a mí me da mucho la traemos. atención. Entro a Facebook y me da mucho la atención que leo. Busco, así, ¿no? Una persona publica. Busco quien venda mochilas para niña. Y yo digo, mochilas para niña. ¿A qué se refiere la persona? Y 20 personas le contestan, maestros, ¿a qué se refiere cuando leen busco mochilas para niña? De De princesa, género. o sea, de rosa. color No estamos rosa, hablando de género.
Ok, y me viene a la mente una imagen muy ilustrativa de esto, para romper con los estereotipos. ¿Hay juguetes para hombres y mujeres? Pues así lo ha marcado No, la Es que es sociedad, un Así lo pero tema marca polémico, no, claro, maestra. En así realidad Ahí se ya van marca, ¿verdad? ideologías de cada quien. A ver, maestro, exactamente. Y se perpetúan, ¿no? Esas ideas. Hoy en día, maestros, tenemos que avanzar hacia la igualdad de género. Y bueno, Es- En maestros, Cada quien. preescolar, maestra, los niños se van por el color rosa y azul. El ok, azul para los niños y la rosa para las niñas. Pero yo lo que les digo es que los colores son universales. claro. De hecho, maestros, déjenme decirles, ahorita me vino a la mente, los que han tomado curso conmigo el año pasado ya se van a acordar, les decía que recuerdo perfectamente un reactivo y se van a acordar. Maestros, y venía así tal cual. O sea, ¿eso cómo se traslada al ámbito escolar? Venía una pregunta así, si no mal recuerdo, era un examen de promoción vertical. Decía así, llega un supervisor, no, llega un director o directora a un salón en donde se está llevando a cabo una práctica de laboratorio. Entonces, imagínense una secundaria o una prepa, práctica de laboratorio, y el director se queda observando la clase del docente. El director observa la clase del docente. Porque los directores, una de sus funciones es observar la clase de los docentes. Y se da cuenta el director de que la práctica está siendo muy armoniosa, muy bonita, y consiste en que van a medir y van a pesar. Están haciendo una actividad como de peso y medida. Entonces, el director observa que las alumnas mujeres están pelando y cortando unas verduras, zanahorias, calabazas, y los compañeros, los alumnos varones, hacen la medición y el peso. El director observa con atención la dinámica de la práctica y al finalizar dialoga con el docente. Ese es el caso que plantea el examen. Y las tres opciones de respuesta eran, bueno, la pregunta era, ¿cuál es la intervención correcta del docente? Opción A, el docente indicarle al directivo que se vaya a tomar un curso de equidad de género. Dos, el directivo le dice al docente que está muy bien, pero que haga la clase más interactiva. Opción C, el directivo le dice al docente, el directivo platica, le invita al docente a conversar con él sobre los estereotipos y sobre la manera en que a través de la escuela podemos erradicarlos. ¿Cuál es la opción correcta? ¿A, B o C? sí. Sí. no Gracias. sé. Gracias, maestros. O sea, lo que debemos trabajar en la escuela, o sea, trabajar la igualdad de género es precisamente eso, en esas acciones cotidianas, fomentar que hombres y mujeres tienen iguales capacidades. Por ejemplo, ya vimos en la práctica de reactivos el caso del docente de educación física que organizó un torneo de fútbol en el que participaron hombres y mujeres. ¿Eso está bien? Sí. Sí. La escolta, el equipo incluso ya se usan los equipos mixtos. Si vamos a torneos escolares, ya se usan los equipos mixtos, ¿verdad? Maestros, en Sí. el día a día. Entonces, tipo de prácticas que ya por ningún motivo, y os es espantoso que en las escuelas siga sucediendo. Vamos a hacer una competencia entre niños y niñas. Ahí, maestro, estás perpetuando los estereotipos. Otra manera de que tú no te das cuenta, pero estás perpetuando los estereotipos es, híjole, necesito hacer el periódico mural. Rosita, Carmelita y Juanita, vénganse para acá. Vénganse. Me van a ayudar a hacer el periódico mural. Juan, te encargo a tu grupo. ¿Me ayudas con los alumnos que se paren, los apuntas? Tú haces una acción inofensiva, pero tú estás perpetuando roles de género. ¿Por qué, maestros? ¿Por qué digo que ahí es una manera en la que tú mandas un mensaje? ¿Cuál es el mensaje que transmites sin darte cuenta, tal vez? ¿Cuál es? Que ocupas a los que más lo hacen mejor o a los que te pueden ayudar y a los otros los dejas como que
No. Que solo las niñas pueden El hacer ciertas niño cosas de en el ritmo de manualidades trabajo, creativas y los niños más para es más líder. liderar y hacer cosas. Exactamente, exactamente. Va por ahí. Efectivamente, a veces sin pensar, nosotros seguimos perpetuando roles de género. ¿Has puesto a prueba, has explorado si alguno de tus alumnos varones tiene grandes habilidades para periódico mural, para el diseño, para la creatividad? Mis, yo Sí, en mi caso soy maestra de preescolar y yo creo que aquí lo que hacemos, bueno, son como que los papás, que es niño azul, niña rosa. Y en un grupo yo tenía un niño que su mamá sí le decía que lo ayudara a hacer el quehacer. Y cuando yo, pues ahora sí que limpiábamos después de comer las mesitas, el niño me decía, yo limpio mis, y él agarraba el trapo así y él se ponía a limpiar las mesas. Entonces una de las niñas sí fue como de, eso es de niños, de niñas. Y le dice, sí, dice, pero yo le ayudo a mi mamá en casa. wow, Y definitivamente, maestros. El problema somos los adultos. Los adultos somos los que perpetuamos los roles de Generamos, género. ajá, sí, yo en el Exactamente. caso Es que es yo lo cultural, veo ¿no? en preescolar porque dice, sí, es que mi niño azul y todo, mochila, lonchera y todo llevan azul. Y las niñas igual, Claro. unicornio y todo. Y ese niño sí fue así como de, no, y su mamá me decía, sí, dices que yo lo pongo a que barra, a que me acomode los trastes, o sea, era así como que él le ayudaba a la mamá a hacer cosas y que le decía, tú puedes hacerlo, o sea, no porque Wow. seas niño, no puedes. Así es. Gracias, Miss. Bueno, maestros, ahí está. Es parte de las acciones formativas. Ya vamos a terminar, maestros. Otra acción formativa que debemos realizar en el día a día es impulsar el valor de la diversidad. Maestros, tenemos que poner como bandera en la escuela. Qué bueno que nuestra escuela es diversa. Docentes, padres de familia, alumnos, tenemos que aprender a observar la diversidad. Debemos hacer actividades en las que se resalte la diversidad. ¿Qué es la diversidad? ¿Qué significa la palabra diversidad? Dímelo en una palabra. Diversidad, Inclusión. Varios. inclusión, Igualdad, muchos, ¿ok? Igualdad. Yo digo respeto, diversidad, Varios. diferencias, ¿verdad? Hay variedad, ¿verdad? Hay ujú, variedad en las estaturas, en las, ¿cómo se llama? En las anatomías, hay variedad en los colores de piel, ¿cierto? así es, Hay variedad en las características. formas de pensar, hay variedad en los de los, intereses, en los gustos. Maestros, tenemos que hacer visible la la diversidad. diversidad. ¿Por qué? Porque solamente, maestros, si hacemos visible la diversidad, vamos a poder impulsar el valor de la diversidad. Si existen alumnos con discapacidad, si existen alumnos hablantes de alguna lengua distinta, tenemos que mencionarlo, hay que visibilizarlo. Acuérdense que lo que no se menciona no No existe. existe. No existe, maestros. Tenemos que hacer eventos, actividades en los que se muestre la diversidad. ¿Con qué fin, maestros? Para educar, para enseñar a valorar la diversidad. Porque solamente, maestros, cuando el niño, el adolescente crece en contacto con la diversidad, tiene posibilidades de ser una persona tolerante que valore la diversidad. Un ejemplo de eso, a mí, bueno, me llama mucho la atención que la SEP habla mucho de inclusión, diversidad, pero ¿saben qué es ideal? Que en cada escuela, en cada aula, existan ahí mismo en el salón libros de texto en lengua indígena, en braille, en macrotipos, audiolibros, para que los niños y adolescentes, aunque no cuenten con alguna discapacidad, conozcan Conozcan. que hay ese tipo de materiales, que estén en contacto. ¿Cuántas veces en la vida tú, maestro, has visto un libro de texto, por ejemplo, en braille? Yo nunca. Tengo No, muchos años trabajando en la SEP. Sé que existen, pero para que lleguen a la escuela es porque los solicitan. Y si los solicitan es porque hay Es algún porque hay un alumno que niño. lo requiere. Y eso, maestros,
Eso no va de la mano con impulsar el valor de la diversidad, ¿verdad? Porque recuerden, lo que no se menciona no No existe. existe. Eso, maestros, debemos mostrar la Impulsarlo. variedad, la En diversidad. Puebla, Por- maestra, Ajá, perdón, no, bueno, en Puebla los nombres de las calles están en la placa, el nombre, y aparte está en braille. Hace poco fui y la verdad me impresionó porque, o sea, aunque no haya tanto o tan visible, y ahí están las placas. gracias. Sí, en varias ciudades, y eso tiene que ver pues con la idea de inclusión, de valoración de la diversidad. Todavía nos falta mucho como sociedad, maestros. Es terrible, por ejemplo, que las personas, miren, no dije las mujeres, las personas que llevan una carreola o una silla de ruedas, de repente tienen que ir sobre la carretera, la vía, el arroyo vehicular, porque no hay suficientes rampas. ¿Cierto? A veces incluso nosotros como peatones nos tenemos que subir y bajar de la banqueta. Y entonces es bueno reflexionar. O sea, ¿cómo le hacen? O sea, a mí me cuesta trabajo a subir, bajar, estar sorteando los baches, los baches. puestos ambulantes. ¿Qué hace una persona que lleva silla de ruedas? ¿Qué hace Las una calles persona que lleva parejas. una carreola? O sea, qué complicado, ¿cierto, maestros? O sea, nos falta mucho un largo trecho, maestros, pero para impulsar el valor de la diversidad tenemos que hacer visible la diversidad. Bueno, maestros, estas son las acciones formativas, lo que cada escuela debería trabajar en el día a día. Según este bonito documento de entornos escolares seguros, según este documento, según la SEP, si nosotros en el día a día, en las escuelas, trabajamos esto y fomentamos esto, ¿qué vamos a lograr? La sana La convivencia. Un entorno sana seguro. convivencia. La sana convivencia y de esta manera vamos a prevenir situaciones de riesgo. ¿Ok? O sea, es el primer camino para Para tener espacios seguros. Es el primer camino. El segundo camino es realizar acciones específicas que vamos a seguir viendo la siguiente clase. Les voy a compartir la presentación. Ya tiene, maestros, todas las diapositivas, incluyendo las de media superior. Hasta ahorita nos quedamos aquí. ¿Ok? Ahora, queridos maestros, algo muy importante. Si nos tenemos que llevar 3 clases, nos llevamos 3. ¿De acuerdo? Lo importante, maestros, y ojo, es que este tema lo tengan bien claro. En primer lugar, por lo importante que es, y en segundo lugar, maestros que ya presentaron, ¿verdad que hay un montón de reactivos relacionados con protocolos de actuación, con Sí, entornos sí. seguros? Sí, Bastante. la verdad que sí. Así que, maestros, yo lo tengo pensado para 2 clases, pero si nos tenemos que llevar 3, nadie nos está correteando. ¿De acuerdo? Se los voy a compartir, ¿ok? Y la siguiente clase continuamos. Continuamos. Gracias, maestros. Que pasen bonita noche. Gracias. Gracias maestra. igualmente. Hasta Gracias, luego a maestra. todos. Excelente noche. Maestra, buenas noches. Gracias, maestra. Dime, Miss. Lo que pasa que, bueno, no es mía, ¿verdad? Pero le quería preguntar sobre los cursos de promoción horizontal. ¿Sabe alguna institución que sea segura para Solamente sacarlos? la Secretaría de Educación de cada estado, maestra. Los cursos de promoción horizontal no los da ninguna institución que no sea SEP estatal. Cada Secretaría de Educación estatal tiene la obligación de ofertar cursos gratuitos de actualización para sus docentes en servicio. ¿Ok? Ah, ok. Gracias, maestra. Estoy para servirte. Dime, Jesús, ¿en qué te puedo ayudar? Maestra, buenas noches. Estuve realizando los cursos, obligatorios, hice el de educación media superior, descargué la constancia, pero el sábado hice el de habilidades digitales, pasé las 4 módulos con 10 y no, me metí hoy para descargar las constancias y nada más tengo la de media superior. ¿Qué puedo hacer ahí? Oye, profe, o sea, pero sí descargaste la de en su momento, cuando terminaste tu curso de habilidades, ¿lo descargaste, profe? No. Pero sí lo concluiste. Sí lo concluí, pero me metí para descargarla y ya no la encontré.
Ok, ¿y en Proyecto Venus? En Proyecto Venus no sé dónde A están. ver, en Proyecto Venus, profe, van a aparecer eventualmente, te voy a decir, a ver, vamos a checar, se cargan, y ahí es donde la UCICAM va a revisar que en verdad hayas cumplido con los cursos. Lo importante, bueno, cuando se les recomienda que opciones generales, aquí en impresión de comprobantes, lo deseable, maestros, es que descarguen las constancias para que en caso de que USICAM diga, compañero, maestro, no realizaste el curso obligatorio de habilidades digitales, que tú digas, no, sí lo concluí, aquí está la constancia. Para eso sirve. No, todavía no se habilitan aquí, pero en los próximos días aquí se van a habilitar. Se deben habilitar aquí, ¿ok? Ah, bueno, ok, de acuerdo. Pero mira, así las vas a ver. De hecho, ay, bueno, no, ya no están. No, no, aquí la vas a ver próximamente, pero te digo, la importancia de guardar el documento, de guardarlo tú, es que en caso de que la USICAM diga, es que no tenemos registro de que tú lo hayas hecho. Tú le dices, aquí está mi constancia. Pero bueno, esperemos que sí encuentres tu constancia en su momento. ¿Ok? Ok, maestro, muchas gracias. Estamos al pendiente, Jesús. Farid, ¿en qué te puedo ayudar? Maestra, Es buenas el- noches, ¿sí me escucha? Hola. ¿Sí? Ah, ok. Mire, bueno, estoy súper angustiado porque pues yo subí mis documentos desde el 3 de marzo y mi fecha límite de entrega es el 5 y hasta hoy día no me han contestado de ¿Ya mi entraste a carta. Proyecto Venus, profe? Ya, maestra, ya revisé y solamente aparece mi comprobante de cita. Ok, o sea, no dice así ficha de registro. No, exactamente, no dice Ok, ficha de registro. ok, solamente tienes así, comprobante de cita. ¿En qué estado de la República es, profe? Jalisco y de hecho acabo de hablar hace, no sé, unos como 4 días, 3 días y me dijeron que todavía siguen pendientes. De hecho, en mi correo puedo ver el estatus y tiene Ok, 3 opciones. Ajá. profe, mira, los estados tienen hasta el 25. O sea, hasta el 25 tienen para concluir la revisión documental. El 25 es el miércoles. Entonces, yo te Ah, recomiendo, profe, como ya llamaste y te dijeron que sigue pendiente, que no te angusties demasiado, pero seguramente ya mañana o a más tardar pasado mañana ya tienes que tener una respuesta, ¿ok? Pero ojo, o sea, eso sí, tú ya llamaste. ¿Cuándo fue la última vez que te comunicaste? más o menos como 3, 4 días. Ok, y te dijeron que estaba pendiente y seguramente hay un montón de personas pendientes. Te Sí. invito a que el miércoles me digas si ya obtuviste respuesta, ¿de acuerdo? Perfecto, maestra, muchísimas gracias. No te preocupes, sí, porque mira, o sea, en el acuerdo señala que el 25 de marzo concluye el registro y verificación documental. Entonces, o sea, en realidad los estados tienen hasta el 25 para concluir la verificación documental. Por eso yo espero y deseo de todo corazón, hacemos chonguitos, para que de aquí al miércoles ya tengas tu ficha de registro, ¿sí? Sí, Muy maestro, bien, muchísimas gracias. gracias a Entonces ti. es totalmente seguro de que, o sea, me tiene que llegar ya sea carta de rechazo o de aceptación, pero me tiene que llegar, ¿no? Te Supongo. tiene que llegar algo, claro. Tú aquí, en Proyecto Venus, tú deberías en cualquier momento observar que ya está cargada o bien recibirla a través de los medios que tu estado las envía. Sí, claro, maestra, muchas gracias. Estoy al pendiente, Farid. Ángel, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, maestra, disculpe, lo que pasa es que el miércoles de esta semana justamente es mi entrega de documentos apenas. Entonces, pues me he estado movilizando en conseguir la firma de la supervisora en cuanto a la constancia de pues de trabajo, por así decirlo. Entonces, quería ¿Qué preguntarle si estado es es, profe? necesario ¿Qué estado de es? Tabasco. Ok, ¿y en Tabasco te han dicho que es obligatoria la firma del supervisor para la Pues experiencia? hasta ahorita yo no he escuchado como tal No, ¿sabes que dónde sea sí la obligatorio, piden? pero En el Estado de México, por ejemplo. En Tabasco es suficiente y te deberían hacer valer tu experiencia con la firma del director.
ok. Es que sí me Sí, genera duda no te porque, pues preocupes. no sé. No, Y ya ve que profe, esos 10 puntos sí son valiosos, ¿cuánta valiosísimos. experiencia tienes? ¿Cuántos meses vas a meter? Pues serían 6 meses, 6 meses, 6 meses. O sea, yo sé Profe, que no alcanzo los 10 puntos, pero pues, o sea, me refiero que son valiosísimos en la cuestión de competencia, por así decirlo. claro, o sea, tú puedes comprobar 6 meses de experiencia como docente titular frente a grupo. Así es. Ok, bueno, efectivamente, así sea un punto, pero es valioso. Profe, te deseo de todo corazón. Lo importante es que tu constancia tenga tu nombre completo, fecha de inicio y de término de la labor docente, sellos y firmas originales de la autoridad. En este caso, el director es autoridad. Que sea una hojita formal, no importa el formato, una hojita membretada, o sea, para que no te pongan peros. Eso ya lo tienes. Y así es, nada más he estado Entonces, dando vueltas con lo de la claro. supervisora. No te preocupes, profe. Inténtalo mañana. Si no, no debería haber problema. Solamente te digo, el Estado de México se dice, ay, necesitamos la firma del supervisor. Pero los acuerdos dicen que es la firma de la autoridad y el director es autoridad. Así que te deseo, Ángel, que nos digas el miércoles o el lunes que ya recibiste tu carta de aceptación, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, maestra. Gracias Excelente a noche. ti. Gracias. Queridos maestros, pasen bonita noche. Nos saludamos el miércoles. Gracias.